presencia, escuchando su voz. ¿Y por qué siempre digo esta salvedad? Porque esto no solamente, ¿verdad?, es una escritura, sino que es la voz de Dios impregnada en letras. Y mira lo que Dios nos dice en esta preciosa mañana en nuestras vidas. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Vamos al cielo. Padre, en esta preciosa mañana, Señor, reconociendo, Señor Dios amado, que sin ti nada somos, Señor, y con ti todo. Padre, en esta hora te pedimos que tú nos des la sabiduría, que pongas tu consejo, Padre amado Dios, que pongas tu prudencia, que todo, Padre celestial, todo conocimiento, Señor, tuyo, Padre amado, tú lo traigas a nuestros corazones para poder edificar a tu pueblo, Señor, y ellos sepan la esperanza en la cual tú los llamas en esta preciosa mañana. Te pido que bendiga esa audiencia, Dios amado, que esa palabra tuya sea como una saeta, Padre amado Dios, donde el corazón del hombre, Dios amado Dios, por medio de tu palabra pueda recibir sanidad, Señor, Dios amado, Señor, bendición, amado, pueda conocer, Señor, tu verdad, y esa verdad pueda traer libertad, Señor. Por eso te pido que tu Espíritu Santo, Padre amado, sea tocando las vidas, los corazones, las mentes, y que toda mentira, todo engaño del enemigo, hoy, Padre amado Dios, quede destruido. Yo te aseguraré, igualmente con mi hermano, Señor, que te daremos toda la gloria y toda la honra, porque solamente tuya es. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén, amén. Y hoy estamos a predicar bajo el tema ciegos por la codicia. Mira, y cuando tú vas por la avaricia, codicia, avaricia, van de la mano. Es el mismo, ¿verdad? Es la misma expresión, el mismo significado. Pero vamos a hablar primeramente de la parte de la ceguedad, cómo la ceguedad viene en la vida del ser humano, qué es lo que trae la ceguedad, el propósito de la ceguedad, ¿verdad?, que el enemigo trata de poner en nuestras vidas. Y para, ¿verdad?, hablarle un poco de la ceguedad, ¿verdad?, y darle un contexto de cómo el enemigo ha cegado el entendimiento de los hijos de los hombres, tenemos que ir al comienzo, tenemos que ir a Génesis, donde dice la Biblia que el hombre, por haber codiciado, ¿verdad?, un conocimiento, por haber codiciado ese árbol de la ciencia del bien y del mal, cual iba a producir muerte, ese árbol donde el hombre iba a escoger, ¿verdad?, un conocimiento fuera del conocimiento de Dios, y donde el hombre iba a determinar lo que era bueno y lo que era malo en su vida. Eso es lo que representa el árbol de la ciencia del bien y del mal, donde el hombre determina lo que es bueno y lo que es malo en su vida, y ese conocimiento del pecado, ¿verdad?, que produce muerte en la vida del ser humano. ¿Cuál fue el efecto automáticamente del hombre haber tomado, haber codiciado ese conocimiento, que no era el conocimiento de Dios, sino el conocimiento de Satanás, para apartar a los hijos de los hombres de la presencia de Dios? Mira lo que pasa y lo que dice la Escritura en Génesis capítulo 3, versículo 6. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable. Vemos cómo, ¿verdad?, la codicia ya estaba trabajando en el corazón de la mujer. ¿Por qué? Porque dice, y árbol codiciable. ¿Sabe que la palabra codicia significa verdaderamente cuando tú tienes un amor, un exceso, amor hacia algo? Ella anhelaba, ¿verdad?, ese conocimiento del pecado que Satanás le estaba ofreciendo. Dice, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, pero no una sabiduría que era de Dios, sino una sabiduría terrenal y diabólica. Dice, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y mira lo que pasó, el efecto que trajo el pecado de la codicia en el corazón del ser humano. Mira cuál fue el efecto. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantal. ¿Sabe qué? Vemos cómo cuando tú traes el conocimiento de la codicia, de la avaricia a tu corazón, automáticamente tus ojos comienzan a abrirse, pero no para conocer la voluntad de Dios. Tus ojos comienzan a abrirse, pero es para conocer lo que es el pecado y conocer lo que es la codicia. Y la palabra codicia significa un deseo desmedido, insaciable por el dinero, y verdaderamente te lleva a tu querer
tener más de lo que verdaderamente ya Dios te ha dado. Ya Dios le había dado un conocimiento, ¿verdad?, de su voluntad a los hombres. Ya Dios le había puesto los animales al frente de Adán para que Adán le llamara a su nombre, para que Adán conociera cómo enseñorearse de todo lo que Dios había creado, ¿verdad? Y Dios le estaba dando un conocimiento al hombre. Le puso los animales, le enseñó cómo darle el nombre a esos animales para que él pudiera, ¿verdad?, sojuzgarlo, tomar dominio, ¿verdad?, conforme al propósito que Dios tenía con el hombre de que sojuzgara toda la tierra. Pero vemos que ese conocimiento no le bastó al hombre. Y el hombre codició un conocimiento que no era el de Dios. Y el primer efecto fue que sus ojos se abrieron. Pero el problema es que sus ojos se abrieron para conocer el pecado, pero sus ojos también fueron vedados para conocer la voluntad de su Señor o para conocer el bien de Dios. Eso quiere decir que el pecado de la codicia abrió el entendimiento de los hijos de los hombres para conocer el pecado, pero fueron cegados para conocer la verdad de Dios. Entonces, cuando tú abres tu conocimiento para conocer el pecado, tu vista espiritual es cegada. Tú automáticamente quedas sedado. Por eso es que dice la Biblia que muchos de los hijos de los hombres viven como ciegos, porque viven sin ver el propósito o la voluntad de Dios para con sus vidas. Y vemos cómo ese pecado de la codicia, lo primero que hizo fue cegó el entendimiento de la verdad de Dios en la vida de los hijos de los hombres, pero abrió su conocimiento para conocer el conocimiento de lo que es el pecado. Y uno de esos pecados es la codicia, ¿verdad? El amor por el dinero, el amor por la riqueza, el amor por querer retener más de lo que ya Dios te ha dado. Entonces vemos que el corazón del hombre comenzó a ser codicioso desde ese momento. La codicia se presentó en el corazón del hombre, y cuando el hombre le abrió la puerta, ¿verdad?, a esa codicia, la codicia comenzó a gobernar en la vida de esa persona. Y por eso dice la Biblia que el hombre es como una sanguijuela que nunca se sacia, porque el hombre siempre quiere tener más y más, y quiere retener más de lo que verdaderamente, ¿sabes qué?, necesita. Y eso es lo que es la palabra codicia. Ahora, cuando el ser humano fue cegado, ¿verdad?, y sus ojos fueron abiertos, vemos cómo ese mal de la codicia desvía al hombre de Dios y desvía al hombre del propósito de Dios. Cuando nosotros, ¿verdad?, éramos jóvenes, lo primero que el enemigo puso en nuestras vidas, ¿qué fue? La codicia. Tú me imagino que veía a la gente que tenían una Jordan cara, que tenían ropas caras. Yo veía a los narcotraficantes que iban al negocio de mi papá con carros convertibles. Para ese tiempo eran los Mustang, con unas prendas bien caras. Tenían un nombre, la codicia de tener un nombre, la codicia de tener dinero, la codicia de tener fama, la codicia de tener poder. Entonces, esa codicia llevó nuestras vidas ¿a qué? A conocer el pecado. Claro. La codicia siempre te va a llevar a conocer el pecado. ¿Y qué hace el pecado? Te aleja del propósito de Dios, te aleja de la presencia de Dios, te aleja de ese llamado de Dios. Hermano, y hay personas que tienen llamado de Dios, pero la codicia, ¿qué ha hecho? Lo ha arrojado fuera de la presencia de Dios. La codicia es algo, hermano, que atrapa la vida del ser humano y que comienza a gobernar tu vida y comienza a tomar dominio de tu vida. Y tú vives la vida con el deseo de acumular, ¿qué? Riquezas, con querer tener más. Y tú ves la gente afanada, la mayoría de los hijos de los hombres afanadas por el materialismo, hermano. Usted puede ver que la gente dice que no tiene dinero, pero usted ve los moles llenos. ¿Por qué? Porque el hombre siempre quiere tener más. No se sacia. Uno de los ejemplos es las mujeres que tú ves que tienen ropa y dicen, no, yo no tengo ropa. Y tienen el closet lleno. ¿Pero por qué? Porque siempre quiere, es un mal que viene a gobernar la vida del ser humano. Y ese mal de la codicia se comienza a establecer en la vida del ser humano. Y eso se convierte en ¿qué? En una idolatría. Eso comienza a ser un ídolo en tu vida. ¿Por qué? Porque tú comienzas a poner tu mirada en las cosas terrenales y desvía tu mirada de las cosas celestiales. Y eso fue lo que pasó en Adán y Eva. Exacto. Sus ojos se vedaron para conocer la verdad de Dios, pero se abrieron para conocer el pecado y ya no pusieron su mirada en las cosas celestiales, no pusieron su mirada en el propósito de Dios y comenzaron a poner su mirada en las cosas terrenales. Y eso fue la mentira, esa es la mentira, el gancho de Satanás para apartar la mayoría de los hijos de los hombres de la presencia de Dios. La codicia. La codicia es un mal que dice la Biblia, lo leímos aquí en
1 Timoteo, que dice que porque los que quieren enriquecerse caen en tentación. ¿Sabe? La tentación significa cuando el enemigo te incita. Una tentación es cuando el enemigo te está incitando a que la codicia verdaderamente, ¿sabes qué?, sea parte de tu vida. Él te está tentando, te presenta mujeres, te presenta poder, te presenta riqueza, te presenta lujo. Y él, a través de todo lo que te presenta, él tienta. Y la palabra tentar significa incitar. Dios no tienta a nadie, dice la Biblia, porque Dios no te incita a codiciar. Dios no te incita. Es más, uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos, es que tú no puedes codiciar ni la casa de tu prójimo, ni su asno, ni su buey, nada. Y más, eso está en uno de los 10 mandamientos. La codicia está en uno de los 10 mandamientos, que tú no puedes codiciar. Y codiciar significa cuando tú tratas de desear lo que tiene esa persona. Cuando tú estás tratando de tener lo que tiene esa persona, tú quieres arrebatarle, porque la codicia muchas veces busca arrebatarlo, quitarle al otro lo que le pertenece a otro. Entonces vemos que la codicia es un mal que verdaderamente te lleva a la tentación. Acuérdate, la tentación significa cuando te incitan a hacer lo que no es bueno delante del Señor. La codicia te lleva a ti a robar, la codicia te lleva a ti a mentir, la codicia te lleva a ti a cometer fraude. Mira, la mayoría, cuando yo estaba en la cárcel, hermano, ahí habían legisladores, había un senador allí en la cárcel. ¿Qué lo llevó allí a la cárcel? La codicia. Yo vi más de 100 agentes de la policía arrestados. ¿Qué fue lo que los llevó allí? El amor al dinero. Le ofrecieron dinero para llevar cargamento, le ofrecieron dinero, cometieron fraude. La codicia. Vi enfermeros, médicos, doctores que firmaban órdenes para dar pastillas o hacían fraude al Medicare. ¿Para qué? Para tener, a lo mejor tener más lujo del que tenían, para tener más dinero en las cuentas del banco. Todos esos hombres, hermano, fueron llevados a la cárcel. ¿Por qué? Por la codicia. La misma codicia que me llevó a mí a la cárcel, la misma codicia que llevó a John Martin, la misma codicia que llevó a mi hermano Diego a la cárcel, fue la codicia. Exacto. ¿Por qué? Porque el enemigo desde pequeño, mira, el mundo está diseñado, el sistema del mundo está diseñado para que nosotros codiciemos. Para eso. Todo el sistema del mundo es contrario. Cuando dice que nosotros no debemos guiarnos, ¿verdad?, a amar al mundo, significa la estructura que Satanás ha establecido sobre este mundo. ¿Por qué? Porque la estructura está dispuesta, está establecida ¿para qué? Para que nosotros codiciemos. Para el consumismo, para consumir. Por eso existe lo que son los anuncios. Ajá. Nosotros tenemos que entender que desde el principio, Ale y John, el enemigo lo sabe. El modo de operar del enemigo ha sido el mismo. Cuando nosotros buscamos, ¿verdad?, en la escritura, esta codicia viene desde el cielo. Y se escucha raro, pero fue cuando Lucifer, ¿verdad?, codició el trono de Dios. Sí. El poder de Dios, la alabanza de Dios. La alabanza, él quería sentarse. Sí. Levantaré mi trono en el monte, me sentaré y, ¿verdad?, y ahí sobre las alturas de las nubes. De Dios. Codició. Él sabía eso. Cuando él es desechado, ¿verdad?, que viene para acá, él utilizó lo mismo que utilizó con los ángeles, lo utilizó con el ser humano. ¿Por qué? Porque él sabe que el ser humano es visual. Que el ser humano, con hablarle, tú lo convences. Con el ser humano, con solamente tú demostrarle, lo puedes convencer, lo puedes tentar, le puedes instar. Porque la Biblia en el 1 de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Sí. Entonces ya esto, el enemigo lo sabe. Entonces, la Biblia dice que el ojo no se cansa de ver. Y tú estabas diciendo que es parte del sistema mundial. ¿Qué hace el sistema? El sistema te promueve. El sistema ahora mismo te pasa un anuncio. Tú no quieres una lucha con el refresco, te pasa un anuncio con el refresco y ya tú quieres ir a comprar un refresco porque te trabaja con la mente, te trabaja con los sentidos. Y así mismo ya el enemigo lo sabe y así trabaja desde el principio con Adán y Eva, que lo acabaste de mencionar. Él trabaja con eso, él empieza a poner una venda. ¿Para qué? Para que la persona no vea con claridad los valores, para que no vea el plan de Dios, el propósito. ¿Y qué pasa con el avaro? El avaro
se obsesiona tanto con lo material que pierde la vista a lo eterno. Exactamente. Se enfoca tanto en lo terrenal, es un deseo, que se le olvida lo celestial. Un deseo desmedido. Exacto. ¿Sabes? Porque tú puedes desear cosas buenas para tu vida, pero claro, cuando ese deseo se convierte en una prioridad, se sale de control, y esa prioridad no importa a quién tú tengas que pisar, no importa a quién tú tengas que robarle, no importa a quién tú tengas que cometerle fraude, no importa cuán daño tú le puedas hacer a otro. Entonces, la avaricia es un deseo desmedido. ¿Sabes? Que cuando tú vienes a ver, no te importa a quién tú tengas que hacerle lo que le tengas que hacer, con tú llevar a cabo el deseo de saciarte. Eso es lo que significa la palabra avaricia. ¿Tú quieres comentar algo más? Amén. Mira, aquí vemos en la escritura, ¿verdad?, como el mismo maestro Jesús, hablándole a la multitud, le resalta una parábola. Llega, en el capítulo 12 de Lucas, versículo 15, pero desde el 14 hay un hombre que le está diciendo al Señor, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Y Jesús pues le reclama a él o le cuestiona y dice, ¿quién me ha puesto a mí como juego partidor de esto? No. Pero en el versículo 12, en el versículo 15, el Señor le dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Cuando nos vamos a esta palabra, nosotros, y nos incluye a nosotros vivíamos basado en lo que teníamos, vivíamos basado en ese poder, en la adquisición de cosas que no necesitábamos, porque queríamos tener 10 carros, pero usábamos uno. Queríamos tener 15 casas, pero vivíamos en una. Queríamos tener mucho dinero, pero no podíamos hacer nada, no podíamos pasear. La riqueza o lo que queríamos tener eran cosas que no podíamos utilizar o poseer simplemente por el hecho de decir, yo tengo esto. Y ahí es donde entra esa avaricia tan grande en el ser humano, que solamente por decir yo tengo, tú quieres lo que tiene el otro o se lo quitas. Y en el caso de nosotros, nos llevaba a una guerra, nos llevaba a querer tener un control sobre X lugar, porque solamente dijeran, fulano es el que manda. No, y por el dinero, dinero que traía ese mundo. Mira, la mayoría de los que están en el narcotráfico, mira, todo el ser humano, aún los que pueden tener un título, lo hacen con el deseo de que de que les paguen mucho, de que ellos reciban un buen. Y eso está bien cuando tú lo haces de una manera, ¿verdad?, correcta. Ahora, el problema es cuando tú tienes un deseo desmedido. O sea, tú puedes tener carro, tú puedes tener una casa, tú puedes tener un buen empleo, todo eso está bien. Pero cuando ya hay un deseo desmedido de que tú no te sacias con ya lo que ya tú tienes y siempre quieres tener más. Y cuando ese pecado, ¿verdad?, de avaricia te lleva a ti a vender droga, te lleva a ti a cometer fraude, te lleva a ti a mentir, te lleva a ti a personas, ¿verdad?, que a lo mejor contratan a otros y les pagan bien poquito y verdaderamente, exactamente, ¿por qué? Porque lo hace por la avaricia, no, para yo tener más todavía. Entonces, tú vienes a ver, la avaricia te lleva a tantos pecados, hermano, y el diablo lo sabe. Primeramente que te lleva a la idolatría, porque el dinero ¿verdad?, se convierte en un Dios, tu estatus social se convierte en un Dios. Que tú quieres vivir por eso. Tu norma de vida se convierte en un Dios porque tú no quieres bajarle esa norma de vida, siempre quieres tener más. Te compras una casa de $500,000, después quieres tener la de $1,000,000. Cuando tienes la de $1,000,000 ya quieres tener una de 10 millones. No, y que para obtenerlo, porque amén, sí, ¿verdad? Para obtenerlo, tú empiezas a hacer lo contrario a los ojos de Dios, tú empiezas entonces a utilizar el pecado. Por eso es que dice, mira, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, esa es la avaricia. Y hablando de raíz, es un principio, es lo que luego va a brotar y va a llegar a una semilla. otro tentáculo, una semilla. Sí. Y lo vamos a ver cómo vamos a ir desarrollando este mensaje, ¿verdad? Este tema en donde puede impactar lo que es la avaricia, no solamente en el ámbito espiritual, pero también tú vas a conocer gente avaro que sacrifican el tiempo con sus hijos por el tal de buscar un poquito más. Y claro está, hace falta el dinero, pero hay tiempo para todo, dice la Biblia. Amén. Entonces, tú ves que sacrifican ese tiempo, ese momento especial con sus hijos, con la familia, ¿por qué no? Por el trabajo, porque el afán, y ahí es que se complica la situación. Y cuando vienes a ver, Ale, la avaricia te lleva a montones de pecados, ¿sabes? Que por ser avaro, por ser quererle tener tanto, te va a llevarte tanto a la idolatría, que sabemos que eso es abominación al Señor, y por ahí llega a la injusticia, al engaño, a la mentira, al egoísmo, a la envidia, ¿sabes?, a la ansiedad, ¿sabes?, a querer tener... Yo quiero que ustedes, ¿verdad?, nos den un ejemplo de cómo fue la tentación, ¿verdad?, y el lazo
de la avaricia, ¿cómo eso comenzó a traer tu vida desde pequeño? En el caso mío, yo en el barrio, yo vi un hombre que tenía un control tan grande y tenía montones de carros caros cuando nadie en el barrio tenía nada, y andaba con unas prendas bien grandes, y el tipo era el tipo era el chacho del barrio. Y yo lo miraba a él y yo ese fue el lazo. Sí, ese fue el lazo. Yo quería ser, seguro, porque yo quería ser como él. Pero la mentalidad mía no iba ahí. Yo dije, no, yo voy a ser mejor que él. Exacto. O sea, porque tú no quieres ser como él, tú quieres superarlo a él. Porque ahí es donde está el gusto de eso, de que no, yo lo voy a superar a él. Ahí es donde entra la avaricia grande. Porque tú no quieres tener lo que él tiene, tú quieres tener más que él. ¿Cómo fue en tu caso? Para mí eso mismo, ver un ídolo cuando crecí, ver personas en el caserío, en el lugar donde yo me crié, ver las posesiones, ver las motoritas, ver los carros de lujo, ver todo lo que ellos disfrutaban. Pues eso me llamó la atención. Yo quiero tener eso. ¿Qué pasa? Que para tú tener esos artículos o esas propiedades cuestan dinero. Entonces, pues lamentablemente uno va a tomar el camino rápido para obtenerlo. Y yo creo que eso fue una carnada que el enemigo Y venimos utilizó. a ver la tentación, ¿verdad? Claro. El enemigo utilizó la tentación y utilizó eso como un lazo, ¿verdad? En nuestras vidas para llevarnos a la codicia. Exacto. Entonces, la codicia nos llevó a nosotros venir y querer crecer con una mentalidad de que, pues bueno, para yo poder tener todo esto, pues yo voy a ser un narcotraficante, voy a vender droga. Y vamos a ver cómo va a ir escalonando. Y uno piensa que el tú tener cosas te hace feliz. Eso es lo que la gente, exacto. Eso es lo que te venden. Bueno, tú vienes y ves un programa de televisión y te presentan como una bebida, que tú codices la bebida. ¿Para qué? Porque te ponen un montón de mujeres y te hace pensar. Mira, la codicia te hace pensar que cuando tú llegues a eso, a obtener eso, tú vas a ser feliz. Exacto. Entonces tú te das de cuenta después que tú obtienes lo que tienes. Y después que llegas al estatus que tú querías llegar, tú te das de cuenta que tú dices, pero ven acá, tú tratas de llenar tu vida, te vacías de Dios y tratas de llenar tu vida a través de las cosas materiales y tú te das de cuenta que todas esas cosas materiales no pueden llenar tu vida, no llenan. No, tú no te sientes pleno. Mira, yo me acuerdo que yo comencé a la edad de los 14 años a ser un narcotraficante porque yo también veía a todas esas personas y comencé a codiciar. ¿Y tú tenías necesidad en ese momento de eso? Pues mira, no, yo venía de una casa, en casa de mis padres, una urbanización, control de acceso, piscina, tenía colegio, mis padres me daban todo. Pero ¿qué pasa? Yo quería tener las cosas por mi propia cuenta. Ajá. Y a lo mejor mi padre me daba un buen techo, me daba de todo, pero ¿qué pasa? Yo quería comprarme mi carro, yo quería comprarme mis prendas, yo quería comprarme un montón de cosas. Y entonces, ¿qué pasa? Yo querer tener todo eso a mi manera, ¿verdad? Y no esperando, a lo mejor en el tiempo de Dios, no esperando tener una profesión para poder obtenerlo y de hacerlo de una manera correcta. Pues ¿sabes qué? A la edad de los 14 años me regalaron un punto de droga, comencé a operar un punto de droga. Ya a la edad de los 16 años yo tenía motoras, carros, prendas, lujo. Yo me acuerdo que tenía dinero guardado, pero yo veía que eso no me hacía feliz. Tú te das de cuenta que tú quieres, dices, yo voy a ser feliz porque voy a tener esto, voy a tener lo otro, pero cuando tú lo tienes, hermano, tú te sientes miserable, sí. Porque tú ves que esas cosas materiales, eso que codiciaste, yo me acuerdo, me compré mi primera cubana y después que me la compré, ay, está bien, ponla ahí, ya no me la ponía. Sí. Me compré mi primera motora, me costó como $10,000, después que la tuve ni la usaba, la tenía allí. ¿Por qué? Porque son cosas que tú deseas, pero después que tú las obtienes, hermano, tú sientes que eso no sacia tu vida verdaderamente. O sea, nosotros buscamos saciarnos, deseando todas esas cosas, deseando que eso nos va a hacer feliz, que eso va a traer esta estabilidad en nuestra vida. Pero la realidad, hermano, que eso no trae felicidad, eso no trae... en nuestra vida no trae ese gozo que verdaderamente nosotros deseamos, que esas cosas nos den ese gozo. Exacto. Sí, podemos disfrutarlo por un momentito, pero eso no significa verdaderamente que nosotros nos vamos a sentir completos. Sí. Porque la plenitud está en Cristo. Como único tú te puedes sentir completo y como único tú te puedes sentir saciado, hermano. Por eso es que Jesucristo dice, si yo te doy a beber de esa agua, tú nunca vas a tener sed. ¿Por qué? Porque esa sed que el ser humano tiene de querer tener más. Hermano, todo está en Cristo. Exacto. Buscar el reino de Dios y su justicia. Y dice la palabra del Señor, todo se añadirá. Hermano, la plenitud está en Cristo. Tú te quieres sentir pleno,
Oye, ven a Cristo. ¿Tú quieres verdaderamente tener riqueza? La riqueza está, ¿sabes qué? En el temor de Dios. La riqueza está en la sabiduría de Dios. La riqueza está, mi alma te adora. Cuando tú haces la voluntad de Dios, ahí es que tú verdaderamente dices, yo soy rico ahora. Soy rico en paz, soy rico en fe, soy rico en fortaleza. Soy rico en perdón. Exacto. Soy rico en amor. Soy rico en tener misericordia, en bondad, mansedumbre, templanza. Esa es la riqueza que verdaderamente, ¿sabes qué? Dios desea que nosotros, ¿qué? Anhelemos. Amén. Mas sin embargo, el ser humano anhela unas riquezas temporales. Exacto. Unas riquezas que verdaderamente, hermano, yo veía a todos los amigos míos y también ellos llegaron al mundo del narcotráfico por la riqueza, por querer tener, hermano, y cuando los mataban, se quedaba la motora, se quedaba el carro, se quedaban las prendas. Y los chavos. Los chavos se quedaban. Tú vienes a ver, yo paso por los caseríos, esas motoras ya no existen, están obsoletas, los carros también ya dejaron de pasar de moda, hermano. Ellos dieron la vida, como dice el proverbio, que la avaricia quita la vida de sus poseedores, hermano. Te quita la vida con Dios. Y te quita la vida, hermano, cuando tú vas en contra de la riqueza. Eso puede, mira, la avaricia te puede quitar tu familia. Todo. La avaricia te puede quitar tus hijos. La avaricia te puede quitar tu empleo. Mira, te puede quitar hasta el empleo, hermano. Hace poco yo estaba hablando con un señor, hermano cristiano, que decía cómo una mujer venía y se robaba del hospital. Se robaba cosas, pastillas y cosas. Hermano, y ya lo tenían investigado, hermano. Y iba a ir presa, ¿por qué? Por la avaricia. La avaricia, hermano, porque a lo mejor, mira, por una miseria. 20 pesos más. Por querer tener más, iba a perder un empleo. Iba a tener que ver un caso. Va a tener que pagar ese dinero en un abogado. El dinero que ganó, lo va a tener que gastar en un abogado, pasando un proceso, una vergüenza. Cuando tú vienes a ver, hermano, la avaricia es algo que destruye la vida de un ser humano. Entonces, si destruye la vida de un ser humano, usted tiene que ver ese pecado como Dios lo ve, que no es algo insignificante. O sea, porque hay personas que piensan, no, la avaricia. No, es un pecado, hermano, que verdaderamente te destruye. Ha destruido millones de personas, ese pecado de la avaricia. Mira, la avaricia lleva a las naciones a querer conquistar otras naciones. No, las guerras. Las guerras vienen ¿por qué? Por la avaricia. La avaricia, querer tener el petróleo de otro, querer tener el oro que tiene ese país, esa nación. Cuando tú venimos a ver el problema de todos los males. Ahí lo dice. Que viene sobre este mundo, hermano, es el amor a la riqueza, la avaricia al poder, la avaricia de tener más, hermano. Y dice la Biblia que todo lo que nosotros tenemos en este mundo, cuando nosotros nos vayamos, nos vamos a ir desnudos. O sea, que nada de lo que tú puedas obtener en esta tierra, nada tú te lo vas a poder llevar, y tú vives la vida afanado con construir riquezas, construir graneros, seguir amontonando, hermano. Porque tú puedes tener riqueza, pero cuando tú no eres rico para con Dios, el problema es que tú no eres rico para con Dios. No vales en vano. Cuando tú no eres rico para con Dios, verdaderamente te va a pasar como el rico. Que el rico no fue rico para con Dios, y cuando murió fue llevado al Hades, al lugar de tormento, y se dio de cuenta que todas las riquezas que había obtenido de nada le valieron. ¿Por qué? Porque no se acordó de qué. No se acordó del necesitado, no se acordó del preso, no se acordó de la viuda, no se acordó del huérfano, no se acordó verdaderamente de aquel que tuvo necesidad, hermano. Y cuando tú tratas de retener y no te acuerdas de aquellos que verdaderamente necesitan, pues Dios está viendo avaricia en tu vida, porque tú solamente estás viendo verdaderamente tu necesidad y no estás viendo la necesidad de otro. Exacto. Entonces, cuando tú no ves la necesidad de otro, ya entonces ya hay un problema de ¿qué? De avaricia. Y no significa que tú descuides tu hogar, no significa que tú descuides tu familia, sino que tú tienes que tener un balance correcto verdaderamente de ¿qué? De tener las cosas que tú necesitas, pero también, ¿sabes qué? De no olvidarte de cumplir la palabra del Señor, que cuando estuve desnudo me vestiste, cuando tuve hambre me diste de comer, cuando estuve preso me visitaste, y cuando estuve enfermo. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque verdaderamente cuando nosotros tenemos y no damos a los demás, es como la ley de la siembra, que tú siembras, y si tú siembras avaricia, ¿qué tú vas a obtener? Lo que vas a obtener, ¿sabes qué? Es el deseo tuyo solamente. Pero cuando tú siembras, ¿verdad?, en la vida de los demás y te interesas verdaderamente por lo que Dios se interesa, pues verdaderamente tú estás sembrando en el reino de Dios, hermano. Y cuando dice la Biblia que aquel que le presta al pobre es como si le prestara al Señor, dice Proverbio.
Eso quiere decir, mi alma te adora, que la avaricia es una tentación, un lazo y en muchas codicias necias. ¿Sabe? Que la codicia te lleva a muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Imagínate cómo una persona que a lo mejor construyó una vida, mira, los que me arrestaron a mí, las personas que me arrestaron a mí, que le dieron un premio por haber arrestado a Alex Trujillo, ¿verdad? Yo le doy gracias a ellos, ¿verdad? Que me arrestaron, porque Dios lo utilizó como el instrumento para llevarme a la cárcel, y en la cárcel ahí fue que yo conocí a Jesucristo. Pero esas personas, hermano, que me arrestaron a mí, sabes que la codicia los llevó a ellos a estar en la prisión y a tener la misma cantidad de años que me dieron a mí. ¿Tú sabes lo que es eso? Que yo, cuando estaba en la cárcel, a los par de meses después, veo a los que me arrestaron ahí en la cárcel conmigo, vestidos del mismo color del uniforme, con una sentencia igualitaria a la mía, por la codicia, la misma codicia que me llevó a mí a ser un narcotraficante. La misma codicia lo había llevado a ellos a una prisión, hermano. ¿Por qué? Porque le empezaron a ofrecer dinero, ¿verdad? Lo que me dicen, que le ofrecían dinero para sacar a un hombre de la cárcel, y ese hombre pues estaba con la familia y qué sé yo, pero ese hombre estaba trabajando con los federales y lo grababan. Por ahí tú ves, Ale y John Martin, que esto es para todo el mundo. Sí. La codicia, lo que es la avaricia, no tiene sociedad, no tiene un nivel de verdad de la sociedad, no es para pobres, no, esto es para todo. Sí. Esto es para todo. Al revés, rico. El rico es uno de los más codiciosos porque quiere seguir teniendo más. Exacto. La mayoría de los alcaldes que caen en la prisión, ¿por qué? Por la codicia. Ellos tenían un sueldo. Por eso es que le hago la pregunta a Ale si él tenía necesidad de eso, porque la realidad es que nosotros no teníamos necesidad de eso. No la había. Yo vengo, Ale viene de vivir en una organización con unos padres, era un padre que era empresario, tenía su negocio. Ale nos cuenta, ¿verdad?, cómo el padre pagó consecuencias por los hechos de Ale. Pero a lo que quiero llegar es que Ale no tenía la necesidad de llegar a lo que llegó. Yo tampoco tenía la necesidad de llegar a donde llegué. ¿Por qué? Porque en mi casa no había necesidad de comida, de ropa, de atención, de amor. No la había. Pero la avaricia o el deseo de querer tener lo que otros tenían o superar lo que otros tenían, pues nos llevó a nosotros ¿a qué? A eso, a vivir en ese mundo y ser tan avaro, tan codiciosos, que nos llevó a la prisión, nos llevó a que tuviéramos pérdida de familia, nos llevó a tal decadencia, sí, que si no es porque el Señor tiene misericordia de nosotros, hubiéramos parado en el mismo lugar que ellos. Mira, por la codicia, hermano, la gente ha matado personas. Por la codicia, hermano, la gente mata, está dispuesto a matar. La codicia te lleva a matar, hermano. Sí. Te lleva a destruir a otro. Te lleva a desear la mujer del prójimo, destruir un matrimonio. No sé cuántos matrimonios se han destruido por la codicia, papá. Tú sabes cuántos... mira, hay mujeres que, ¿sabes qué? Que no le interesan los hombres que estén solteros, le interesan los hombres casados. ¿Y qué es lo que tiene esa mujer? Una codicia de querer tener lo que le pertenece a otro. Hermano, yo he visto, mira, hermanos que se han matado por causa de la codicia o problemas de herencia. Cantito de terreno. Por un cantito de terreno, pegan a pelear. Hermano, yo vi bueno, no vi, sino que escuché de un testimonio de unos hermanos que, ¿verdad?, mandaban libras para Estados Unidos y mandaban cosas. Y el hermano vino y le robó la línea para mandar cosas para allá. Y el hermano estuvo dispuesto a matar a su otro hermano por la codicia, hermano. Por la codicia. En los puntos de los caseríos, hermano, tú ves que la mayoría se terminan matando, comienzan juntos en ese mundo del narcotráfico. Y por querer quedarse por el punto del otro, por un punto, hermano, por un punto de droga que te va a llevar a la prisión, que te va a llevar a que tú tengas que estar todos los días armado, que te va a llevar a ti a tener que estar en la persecución de cuidarte de todo el mundo. Hermano, llevan amigos a matarse por querer quedarse con el punto, con el control del punto de los caseríos. La mayoría de los que están en el mundo del narcotráfico que se matan unos a otros por la codicia. La codicia fue lo que me llevó. Yo tenía un caserío, después otro caserío, y quiero tener más caserío, y quiero tener más poder, y quiero tener más control. La codicia, querer tener más, total para nada, hermano, porque el dinero ese, ¿sabes qué? Se va en abogado, se va tú escondiéndote por ahí.
Cuando tú vienes a ver, hermano, como dice la palabra, tú pones la mirada en la codicia, pones tu corazón en la codicia, y en Proverbios dice que las riquezas toman alas. ¿Sabes? Que tú estás poniendo la mirada en algo vano que en cualquier momento va a tomar. Tú ves los imperios de antes que sojuzgaban otros países, dominaban, oprimían a otros países, mataban a los de los otros países por querer tener el control. ¿Y qué pasó con todo ese poder? ¿Qué pasó con toda esa riqueza que acumularon? Todo eso es historia, todo eso se hizo en vano. Mira, la mayoría, los males que pasan en una sociedad, los males. Yo fui hace poco a las cárceles de Santo Domingo y vi, ¿verdad? Santo Domingo, un país que, ¿verdad?, que ha ido echando para adelante. Pero si tú venimos a ver, hermano, la mayoría de la pobreza que existe en los países es por el sistema económico diseñado en la sociedad para que hayan ricos y pobres. ¿Por qué? Porque el rico quiere ser más rico, y para que el rico sea más rico, pues tiene que ¿qué? Tiene que hacer pobre a otro. Porque para aquel que quiera tener más, verdaderamente tiene que hacer pobre a otro. Entonces, tú ves que el sistema, cómo se diseña a que el gobierno se queda con gran parte. Ahora, si el gobierno se queda con una gran parte para invertirlo en el pueblo, en carreteras, hospitales, para hacer unas inversiones que verdaderamente se vea, hermano, pues que está bien que cojan todo lo que, todos los taxes que nosotros tengamos que pagar. Mira Salvador. Ayer yo estaba viendo una cárcel del Salvador, hermano. Una cárcel se veía hermosa. Una cárcel hermosa. Tú ves todos los presos trabajando. Pero cuando tú ves la conducta, ¿verdad?, de esa persona. Mira, los mercados. Yo vi ayer en Bukele los mercados, hermano, que antes eran de zinc, de madera, era todo sucio. Hermano, hizo como si fuera un mall en cristales. Y puso los kiosquitos para que la gente vendiera sus verduras y todo eso, pero se veía todo tan lindo, hermano. ¿Sabes? ¿Pero por qué? Porque este hombre, ¿sabes qué? Ha sido un gobernante que no ha codiciado para él. Temeroso a Dios. Ha querido que el pueblo sea el que progrese, que lo que se le demanda al pueblo en TASE, en IBU y todas esas cosas, ¿sabes qué? El pueblo pueda disfrutar de esa inversión, que eso es una inversión que se hace para el mismo pueblo. Pero la mayoría, hermano, de la opresión que se vive en el mundo, en los países, es por la codicia, hermano, por la codicia. La codicia es algo, hermano, que lleva al hombre a oprimir, que lleva a destruir a otro, que lleva a otro a carecer. Entonces, vemos que eso es un mal que dice la palabra que trae destrucción y perdición. ¿Sabes? El resultado de la avaricia trae destrucción y perdición. ¿Por qué? Porque te hace perderte del propósito de Dios. Imagínate, mira, aún en la iglesia, hermano, vemos cómo la codicia ha ido, ¿sabes qué? También dañando la fe de muchos. Claro. ¿Por qué? Porque Dios le da un don, le da un talento, le da una sabiduría. ¿Y qué pasa? Por causa de la avaricia, del amor al dinero, sabemos, ¿verdad?, que muchos de ellos se dedican 100% al ministerio y, ¿verdad?, tienen que pagar biles, agua, luz, casas, carros, celulares, tienen que mantener su familia. Pero eso no le da derecho al hombre a tú ponerle un precio para predicarle el evangelio. Para entrar a la iglesia, esas sillas valen tanto. Exactamente. Entonces la avaricia, el amor a querer tener más, hermano, lleva al hombre a desviarse verdaderamente de lo que es la fe. ¿Por qué? Porque verdaderamente sabemos que si nosotros buscamos a Dios, Dios va a añadir todas las cosas y Dios pone las cosas ahí, te va dando favor y gracia y Dios va poniendo en tu vida lo que tú necesitas. Pero muchas veces el problema es que queremos más de lo que Dios nos ha dado. Entonces, ¿qué pasa? Que eso trae destrucción. ¿Por qué? Porque si yo vengo y le cobro a una iglesia, mira, me tienes que dar 3,000, 2,000, 4,000. Hermano, yo estoy oprimiendo a una iglesia a que venga, que tenga que sacarle el dinero para yo predicar la palabra, cuando dice que la palabra que yo tengo que dar por gracia lo que por gracia he recibido. Entonces, ¿qué pasa? Por la avaricia, pues mira, ¿sabes qué? Yo tengo que trabajo y llevo a cabo el ministerio para poder, ¿verdad?, sopesar mis gastos. Y a pesar, aunque la agenda la tengo con muchos compromisos, pero ¿sabes qué? Yo he dicho, espérate, no quiero depender completamente del ministerio. ¿Sabes por qué? Porque entonces yo puedo venir e inclinar mi corazón a ir a buscar una ofrenda en vez de verdaderamente buscar lo que Dios quiere, que son las vidas, las almas. Entonces, para que el corazón no se dañe, porque el corazón, la avaricia puede llevar a que se dañe el corazón. Hermano, la avaricia puede llevar al hombre a endurecer su corazón. Y cuando el corazón se endurece, el hombre deja de escuchar a Dios
deja de poner la mirada en las cosas del Señor. Sí, por eso cuando tú vienes a ver, Ale y Martín, la avaricia no llega de un día, ¿verdad? De un día para otro. No, eso va escalonado. Esto es algo que viene sutilmente. Esto comienza, si tú vienes, ¿verdad? Y a los que están conectados, van a poder identificar que esto comenzó con un deseo legítimo, que luego es que se pone en desorden. Pues todo empieza con un deseo normal, querer seguridad, progreso, comodidad, pero poco a poco ese deseo se convierte en una necesidad absoluta. Lo que antes era un anhelo sano se transforma en una obsesión. Por eso tú ves que cada uno de nosotros comenzó con un anhelo sano. Tener algo, ¿ves? Una motorita no es algo malo. No estamos diciendo tener una casa sea malo. Lo que se descontrola es la obsesión por tenerlo. No me importa lo que yo haga, no me importa cómo lo consiga, no me importa a quién yo tenga que pisotear, no me importa a quién yo tenga que oprimir, yo lo voy a conseguir. Por eso luego viene lo que es la avaricia, se despierta al mirar a los otros. ¿Ve? Como viene la codicia, se va uniendo poco a poco, de un deseo legítimo se convierte en codicia. Y ya estás coqueteando ya con el pecado, porque la codicia es el pecado. Empieza a abrirle la envidia, abre la puerta. Hacho, mira qué es lo que él tiene. A John Martín identificamos que decía, hacho, cuando yo lo tenga, yo voy a ser mejor que él. La codicia lo llevó a eso, a desear, ¿verdad? A alegrarse por el fracaso del prójimo. Muchacho, cuando yo lo destruya, que él va a ver cómo yo tengo. Cuando yo cojo esa posición, va a ver cuando yo lo Mira, eso, hablando de posición en la iglesia, hermano, la mayoría de las batallas dentro de la iglesia, hermano, porque codician el lugar del pastor, porque codician el lugar que tiene un hermano, y eso trae destrucción aún en la iglesia, hermano, porque comienzan a codiciar, hermano, posiciones, y para llegar a la posición vienen y levantan calumnia. Exacto. Para llegar a la posición dicen, este no lo hace bien, yo lo puedo hacer mejor. El pastor no pastorea bien, yo puedo pastorear mejor. Sí, yo lo hubiese hecho esta manera. Entonces, ¿qué pasa? La codicia, hermano, en la alabanza. Mira, hermano, yo te voy a decirle una cosa, hermano, en la codicia de querer llevarse la gloria. Que yo predique, hermano, mira, a veces yo voy con mi esposa, ¿verdad? Y voy a predicar en un lugar, y ella, pues, ¿verdad? Me ayuda en la administración y a cantar. Hermano, y ella, bien humilde, le dice, mira, pues, le dice a la hermana de la iglesia, mira, pues, acompáñenme en la administración, hermano, y tú ves cómo la codicia de querer llevarse la gloria, hermano, tratan de quitarle a ella el control de la alabanza, que ella es la que lo está llevando, y alzan más la voz y esto, y cuando tú vienes a ver, hermano, le tratan, y tú vienes a ver, entonces, hermano, ¿por qué tú vas a estar, si el propósito es que las vidas vengan a Cristo, porque tú vas a estar en una guerra de querer tener el control, de querer tener la posición, hermano? Mira, hermano, la mejor posición que Dios te ha dado es que tú puedas estar en su presencia. Eso te tiene que bastar, hermano. Eso a mí me basta. A mí me basta de que mi vida esté en la presencia de Dios. Ya, eso me debe saciar a mí completamente. Pero todos comenzaron de esa forma, Ale, buscando estar en la presencia del Señor. O sea, ellos no empezaron queriendo ser avaro o tener lo que él tiene el otro. No, ellos comenzaron con un deseo genuino de agradar al Señor. Claro. Hablando ahora en los términos de la iglesia. Muchas iglesias comenzaron pequeñitas, comenzaron con butacas de madera, con abanicos, porque no tenían para un aire, pero en esa iglesia había un poder, un mover de Dios hermoso. Pero con el tiempo fueron mirando las iglesias del lado, que tenían aire, que eran pomposas, que se veían bien, que estaban grandes. Y eso no está malo. No está malo, pero lo que pasa es que cuando comienza con el deseo de querer ser igual que aquella, ahí está malo, porque lo que está entrando es la avaricia y la codicia, porque ahora mírate esto. No, mira, si hay cosas, mira, vamos a poner, si tú ves una familia que tiene una casa y tú dices, a mí me encantaría tener esa casa, y tú lo haces de una manera ordenadamente, sin hacer fraude, escúchame, ni envidia, ni robar, ni nada de eso. Ahora, si tú lo haces con un propósito destructivo hacia otras personas, si tú lo haces oprimiendo a la iglesia y estar ahí sueltas 15 palabras y de esas 15 palabras pide y ahoga al pueblo, me está entendiendo, por tú querer alcanzar a lo mejor lo que esa iglesia ya ha alcanzado, pues entonces ya tú lo estás haciendo, porque lo estás haciendo de una manera desmedidamente y no prudente. ¿Por qué? Porque le está exigiendo más al pueblo de lo que verdaderamente el pueblo puede dar, y en vez de edificar la iglesia, enseñar la verdad, lo que hace es pedir. Ya entonces tú lo haces de una manera más que no es correcta. Pues estas iglesias pequeñas, que en un momento dado tú veías el poder de Dios manifestándose, anhelaron tener más. Pues amén por eso. Pero en ese tener más se olvidaron de lo que era el comienzo de ese mover de Dios en esa iglesia. ¿Y por qué ese mover de Dios estaba ahí? Porque eran genuinos en la búsqueda del Señor.
Ahí vemos en el Apocalipsis. Exactamente. La genuinidad estaba no en que eran pobres. No, estaba en que no es que tenían de eso con abanico. No, la genuinidad era que la intención, el corazón de ellos solamente estaba en Dios. Sí, claro, pero hay que ocurre que al tener, que nos pasó a todos, al tener más nos desviamos del propósito inicial del Señor. Exacto. Claro, que no son todos. Bien, mira lo que nos dice Apocalipsis. Y esto es para muchos que nosotros que nos gastamos de que tenemos. Y dice, yo soy rico y me he enriquecido de ninguna, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Se nos olvidó de quién te dio la riqueza, se nos olvidó para qué te dieron esa riqueza. Ahora, ¿qué tú estás haciendo con ella? Exactamente. Amén. No es malo que la iglesia se enriquezca, que la iglesia tenga poder, tenga todo eso. No es malo. Ahora, el propósito inicial, ¿cuál era? Era tener riqueza ¿para qué? Para ayudar al prójimo, al necesitado, al menesteroso. Pero se te olvidó eso. ¿Por qué? Porque viste que era bonito, que era lujoso, que wow, ahí nos desviamos. Nos desviamos en ese propósito. Yo he visto hermanos que han sido pudientes, que Dios los ha bendecido y le ha dado compañía, le ha dado muchas cosas materiales, hermano. Pero tú los ves, hermano, y sabes que son ricos para con Dios. Si ven una necesidad, ahí tú ves ellos ayudando. Exacto. Si ven un ministerio que necesitan para una campaña y ellos están aportando. Si ven que en la iglesia hay una necesidad, ellos ahí vienen, aportan también. Ayudan a misioneros, a que, ¿verdad? Hace poco yo fui para las cárceles ¿verdad? De Santo Domingo y yo tenía mismo que costearme, ¿verdad? Me tuve que costear los pasajes a mi esposa, la estadía, la comida, la gasolina, todo. Eso yo tuve que hacerlo con mi propio dinero porque pues allá en Santo Domingo muchas veces, ¿verdad? No tienen el poder adquisitivo para poder, porque yo iba a las cárceles y la realidad pues yo tuve que, ¿verdad? Costearme todo. Pero la realidad, hermano, hubo una iglesia que vino y me mandó sin yo pedirle, porque a mí no me gusta pedir y todavía no lucho con eso. No me cuesta ¿verdad? Pedir, porque pues no acostumbra a eso. Pero esa iglesia cuando, ¿verdad? Ellos son misioneros también, esa iglesia, y yo le dije, pues yo voy para las cárceles de Santo Domingo y me dijo, ¿sabes qué? Nosotros te vamos a dar una ofrenda para cuando tú vayas para allá, hermano. Y yo no los llamé. Yo no los llamé para decirle, ¿verdad? Que yo me iba a ir pronto, que ¿verdad? Que yo necesitaba lo que ellos me habían prometido. No, yo no llamé. Cuando yo chequeé el teléfono, ellos me mandaron 400 pesos y con eso yo pude pagar, ¿verdad? La estadía y parte de la comida. Pero vemos cómo las riquezas, cuando tú las utilizas de una manera sabia. ¿Por qué? Porque la realidad es que el problema no es ser rico. El problema es cuando tu codicia se hace de una manera desmedida que tú no piensas en nadie, sino solamente en ti. Ese es lo que daña entonces verdaderamente el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque ahí, hermano, vuelvo y te repito, hay gente que donan millones, donan mucho dinero. Hace poco yo estaba hablando con un evangelista que hace, ¿verdad? unos eventos y un hombre le dio $10,000 para hacerle el evento, pero ¿cuál era el propósito? Que las vidas vinieran a Cristo, pagar las tarimas, pagar los sonidos. Se va Entonces, dinero. ¿qué pasa? Que son personas que Dios le da, porque esto no estamos criminalizando la riqueza, sino de la manera. Están cumpliendo con el propósito por el cual Dios le está dando. Porque Abraham era un hombre rico. Claro, pero Abraham era un hombre rico, pero Sammy siempre estaba dispuesto a ¿qué? Siempre estaba dispuesto a poner a Dios primero, siempre estaba dispuesto a ayudar al prójimo, siempre estaba dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Entonces vemos cómo lo que estamos tratando es de que usted pueda ver qué área en su vida, hermano, usted por causa de la codicia. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Que tú vienes y tienes una compañía y hay gente que utiliza este vocablo cuando ven al lugar, chacho, es que eso es bien difícil hacer esto. Entonces, ¿qué pasa? Ellos estudiaron ellos saben lo que tienen que hacer ya, pero ya automáticamente van con ¿qué? Con la psicología de, eso está bien difícil y eso hay que eso de esto. Y cuando tú vienes a ver, ya lo van creando, pero para cobrarle a la persona más de que verdaderamente le debe de cobrar. Entonces, ¿qué pasa? Mira, te lo digo yo, hace poco yo fui a ¿verdad? Una mudanza y la habían cobrado. A la mamá de Isia le habían cobrado 300 pesos por el viaje. Cuando el tipo llegó, ya le había cobrado $200, $300 por hacerle la mudanza. Cuando él vio que la mudanza era mucha, pues vino y dijo,
Mira, no, esto es mucha la mudanza, pero es que nosotros te pagamos por hacer la mudanza, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir? Si es mucho o poco, el problema no es la mudanza, el problema es que nosotros te pagamos para hacer la mudanza. Entonces vemos que como el hombre rápidamente utiliza la astucia en esos momentos para cobrar más. Y lo hace, ¿por qué lo hace? No es una persona justa, pero la Biblia habla de la balanza justa. Exacto. ¿Por qué la Biblia habla de la balanza justa, hermano? Porque nosotros tenemos que ser justos. Y si en el mercado, mira, eso está a tal precio, pues usted sea justo. No trates de venir, inflar el precio y decir, ay, es que está difícil. No, pues si ese es el trabajo que se cobra y es tanto, pues mira, hermano, ¿qué pasa? Acarrea que progresa, hermano. ¿Por qué? Cuando tú siempre quieres acumular. Mira, yo vi amigos míos en el mundo del narcotráfico, hermano, que mataban por contrato, por dinero, hermano. ¿Y sabes qué hacía? ¿Sabes? Se le hacía el dinero, se le hacía agua. Los carros que se compraban, los chocaban, se los quitaban los policías, las prendas. Mira, hermano, cuando tú venías a ver, no tenían nada. No tenían nada. ¿Sabes por qué? Porque la avaricia de ellos los llevaba a asesinar a otra persona por causa de dinero, hermano. Y cuando tú vienes a ver, hermano, quitando una vida por causa de tu querer. Pero hay personas que verdaderamente destruyen a otro con su avaricia. ¿Por qué? Porque una persona que tú vienes y cometes fraude, hermano, para venir y tener más riquezas para ti, hermano, eso es un mal. Ahora te estamos hablando de un mal que estuvo en nuestras vidas. Claro. Te estamos hablando de un mal que muchas veces, ¿sabes qué? Movió nuestras intenciones. Te estamos hablando de un mal que verdaderamente controló por años nuestras mentes, nuestros corazones. Y nosotros íbamos tras la riqueza, tras la vanagloria, tras el poder, tras la fama. Todo lo que te ofrece la avaricia. ¿Sabes qué? Nosotros íbamos tras de eso. Pero ¿sabes qué? Hubo un momento dado en nuestras vidas, ¿sabes qué? Que vimos que eso no nos hizo feliz, que eso no trajo paz a nuestras vidas, que eso destruyó nuestras familias, que nos llevó a la cárcel, que nos llevó a la pérdida de familiares, que nos llevó verdaderamente, ¿sabes qué? El pérdida del tiempo. Sí. El tiempo que no regresa. Mira, y cuando, perdóname, Martín, cuando tú vienes a ver, y volvemos a lo mismo, hermano, esto comenzó de poquito en poquito, de poquito en poquito, luego llega lo que es la autosuficiencia, que tú dices, pues, ya yo no necesito a Dios, como decía John Martin. Tú ves cómo se está uniendo poco a poco estos pasos para llegar a lo que es la avaricia por completamente. Mira, la autosuficiencia es eso. Que si acumulo, tengo, soy feliz. Pues ya no necesito de nadie. A Dios, ya yo tengo, estoy tranquilo, estoy cómodo. Y eso es el peligro. ¿Por qué? Porque cuando tú te vas a dar cuenta que eso no te da la felicidad del hombre, no está en los bienes que posee. Sí. Ahí viene te defrauda. Y tú dices, ya, pero si yo pensé cuando tuviese este BM, yo iba a ser feliz, no lo tengo. Empieza uno a maquinar. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque te creíste autosuficiente, ¿verdad? Porque tuviste. Y entre ese peligro, poquito a poco te va llevando. Te lleva a la insatisfacción constante. ¿Qué es eso? Pues nunca eres feliz, nunca te sientes suficiente. Si logras una meta, pues te sientes, lo celebras 2 días y luego vuelve otra vez. Yo me siento mal otra vez. Esa hace que nos sacia porque no es física, sino como tú estabas diciendo, es espiritual. Esa sequía, esa sed, el único que puede llenar ese vacío es Dios, es la presencia del Espíritu Santo. Amén. Entonces, si uno no lo lleva a cabo, si uno no lo entiende, sigue en ese ciclo, eso es un ciclo. Mira, en la cárcel hay mucha gente que le dan vida y 30 años. Hubo un tiempo en Puerto Rico que había una moda de quitar carros. Sí. Hermano, porque no tenía el carro y querían andarle en un carro chamaquito. Sí. Mira, yo vi un muchacho en la cárcel que entró jovencito, fue y asaltó en un carro y pues los amigos le quitaron la vida a esa persona por un carro. País. Mira lo que hace la avaricia, de quitarle un carro que no va a ser tuyo porque no está a nombre tuyo, por más que lo quites. Exacto, eso lo que te va a durar son un par de días. Sí. Hermano, llevó a ese joven a tener que estar en una vida. Llevaba 20 años, me decía, yo llevo 20 años en la prisión, entré nene. Había perdido a su mamá, hermano, estaba solo en la cárcel, solo. La avaricia lo llevó a una sentencia de vida. Hermano, ¿sabes qué? ¿Y de qué le valió el carro que tuvo? 2 o 3 días andando en el carrito. ¿Sabes? Lo que queremos es que usted vea cómo la avaricia trae destrucción. Mira, el propósito de Dios dejarnos saber el pecado es que nosotros podamos entender y podamos ver cuán destructivo. Va a ser. Mira,
el hombre por codiciar la mujer, ¿cuántos matrimonios? Aún, eso ha pasado en la iglesia, que codician la mujer, hermano, y a veces que le quieren estar con la mujer del pastor o con la mujer de aquel que canta en la iglesia, con aquel que adora. Hermano, ¿tú sabes cuánto por codiciar la mujer del prójimo? Mira, la mayoría de las guerras en la calle, sí, por mira, por mujeres que la mujer vino y fue a la discoteca y vino y le tiró el ojo al dueño del otro punto, y el del dueño del otro punto se enteró de que aquel estaba con la mujer y comenzó a haber una guerra, hermano, por la codicia de tener la mujer del prójimo. Hermano, yo vi amigos míos que después que venían y eran bien amigos ¿verdad? De otro amigo mío, bien amigos, andaban juntos, esto, lo otro. Hermano, y cuando lo mataban, ya los 2 días estaba con la mujer del que era su amigo. O sea, que este hombre andaba con su amigo, pero codiciaba a la mujer de su amigo, hermano. ¿Cómo que a los 2 días ya estás con ella? Y ella codiciaba a ese hombre que era amigo de su esposo. Entonces vemos cómo la codicia lleva al hombre a la fornicación, lleva al hombre a mentir, lleva al hombre a cometer fraude, cómo la avaricia lleva al hombre a robar. A matar, mira el caso de David y Urías, codiciando a la mujer, se acuesta con ella, luego lo llega a mentir, a planificar todo. A ocultar el pecado. De un solo acto cometió casi todos los pecados habidos por hacer en una sola acción. Pero mira esto, volviendo al tema del dinero, ¿verdad? Porque esto es un tema que se discute mucho, señala mucho al que tiene dinero, o el que no tiene dinero señala mucho al que tiene, y el que tiene pues a veces pues menosprecia al que no tiene. Pero mira que nos dice la palabra en 1 de Juan capítulo 3 verso 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. Ok, aquí vemos cómo el dinero bien habido. Vamos a hablar del dinero bien habido, no lo que tenía Ale, no lo que tenía yo, porque por donde quiera que buscáramos, lo que tuviéramos nosotros 3 que estamos aquí, estaba mal. No, por más bien que hiciéramos con eso, si fuera que hicimos algún bien en algún momento, estaba mal como quiera. ¿Por qué? Porque la forma en que los tuvimos de la forma que Dios aborrece, que Dios no quiere. ¿Por qué? Porque fue a son de sufrimiento de otras personas. Exacto. Ahora bien, vamos a partir de que esta persona, de la que nos relata la Biblia, su riqueza o sus bienes son bien adquiridos, pero el propósito por el cual Dios se lo da, él no lo está cumpliendo. ¿Por qué? Porque está cerrando el corazón o no está ejerciendo la acción por la cual Dios le dio esa bendición. Por ende, si tú tienes riqueza, si tú no tienes posesiones, y cuando hablo de riqueza no te estoy hablando que eres millonario, es que tú tienes algo de dinero y tú vas a un hermano en una necesidad y tú te haces de la vista larga, ¿sabes qué? Tú estás mal. Entonces, tú eres un avaro con eso. ¿Por qué? Porque el que tú no tengas mucho dinero, pero tú tienes para suplir la necesidad de ese, ya tú estás mal. La palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le he contado como pecado. Por lo tanto, el dinero que tú tienes, claro está, si tú tienes para solventar tus gastos, los de tu familia, y tú tienes algo con lo cual tú puedes suplir a aquel, yo estoy seguro que si tú no lo haces, tú estás fallando al Señor. Exacto, pero primero uno tiene que suplir a los de la casa. Ahora, este tema es bien importante, porque mira, hay veces que se juzgan a una persona, y por eso, ¿verdad? Hay que hablar bien sabio en este tema, porque una persona, va a poner que tenga un carro bonito, un carro de lujo, pues si esa persona lo está haciendo pagando con su trabajo, hermano, usted no puede venir y criticar porque el hermano tenga un carro bonito, o porque tenga una casa bonita, o porque verdaderamente esa persona tenga posesiones. Tú no puedes criticar eso. Ahora, si Dios critica y si Dios ve mal, verdaderamente, como dice mi hermano, si tú ves a una persona tener necesidad y Dios te ha bendecido, pero como muchas personas que Dios le ha dicho, gente, yo conozco gente, me dice, Dios me ha bendecido, pero es para yo poder bendecir. Amén. ¿Ves? Y cuando tú sabes que tú entiendes el propósito de la bendición de Dios en tu vida, de lo que Dios te entrega a tus finanzas para poder bendecir a otros, pues entonces tú estás bien, porque esto no significa que tú tienes que andar, porque eres cristiano, tienes que andar en un carro pobre y tienes que tener una casa de zinc. No, hermano, esto no se trata de eso. Se trata verdaderamente que de lo que Dios te ha dado, usted sea un buen mayordomo, que también usted supla la necesidad de los tuyos, de tu casa, y el que tú tengas un carro bonito, una casa bonita, no significa que tú tienes tu corazón en la riqueza, porque si Dios te lo ha dado, amén. Ahora, tu corazón también tiene que ser dado para Dios, tiene que ser dado para el prójimo, tiene que ser dado, ¿verdad?, para suplir la necesidad
del enfermo, de verdad, del enfermo, de la viuda, del huérfano, de aquel que no tiene. Pues si venimos a ver, muchos de los hombres de Dios, Dios los bendijo. Sí. Pero su bendición ellos no la retuvieron para ellos, ¿ves? Esa bendición ellos también eran porque Dios la había bendecido para poder bendecir. Dios le había dado habían recogido muchos frutos, pero era también ¿para qué? Para que ellos tuvieran darle a los demás. Si venimos a ver los que en el Antiguo Testamento, los que tenían fincas, ellos no podían recoger todo el fruto. Ellos tenían que dejar fruto para los viudos y para los huérfanos. ¿Ves? Dios te dice, recoge para ti, pero tienes que dejar para ellos, para un fruto para la viuda, claro, para el huérfano, para el levita, para aquel que se dedica a las cosas del Señor, que no tiene herencia. ¿Ves? Y vemos cómo, ¿verdad? Cuando tú mantienes las cosas en el balance correcto, pues verdaderamente ves, ¿verdad? Que tu corazón está para con Dios. Exacto. Y no para con las riquezas. Así que en esta preciosa mañana estamos hablando acerca de cómo, ¿verdad? La raíz de los males que vemos en el mundo es por el amor, la avaricia hacia el dinero. Dice, porque la raíz de todos los males, ¿sabe? Que la Biblia dice que la raíz de todos los males es la avaricia, la codicia. El amor al dinero. O sea, que en vez de tú tener amor, mira cómo se contrasta esto. Dios nos dice que el primer mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y amar a tu prójimo. Y aquí está hablando cómo el amor se desvía, ¿verdad? El amor que supone que sea para Dios y para el prójimo. Cómo el amor hacia el dinero te desvía. Exacto. Verdaderamente del amor donde tiene que estar tu amor. Que tu amor tiene que estar, ¿qué? Puesto en la presencia de Dios. Tu amor tiene que estar puesto en la voluntad de Dios hacia el prójimo. Pero el amor hacia el dinero te desvía verdaderamente hacia lo opuesto. Y dice, y el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Aquí vemos cómo el amor al dinero hace que el hombre se extravíe. O sea, que el hombre ande extraviado, sin dirección, que el hombre se pierda, que el hombre se aleje de Dios. Hermano, y tú ves muchas personas que dicen, ya, yo no me congrego, es que trabajo mucho. Exacto. Hacho, es que verdaderamente sabemos que la vida está cara. Hace falta, ¿verdad? Sabemos que la vida está cara, lo sabemos. Pero también tenemos que darle el lugar que a Dios le corresponde. ¿Sabes? Mira, yo hace poco estaba hablando con unas personas que son barberos. Y ellos, pues, ¿sabes? Que el barbero trabaja de martes a sábado y los domingos, ¿verdad? Pues son los días que el domingo y lunes. Y este barbero me dijo, mira, ¿sabes qué? Yo tomé la decisión de abrir de lunes a viernes. Y sábado y domingo, el sábado lo cojo para mi familia, para estar lejos. El domingo lo cojo para las cosas del Señor. O los sábados me dedico a las misiones y el domingo me congrego. Y ¿sabes lo que me han dicho ellos? Que han tenido más de lo que antes ganaban abriendo el sábado. Porque, Ale, lo que pasa es que a veces se nos olvida. Wow, brother. Porque se nos olvida. El mismo afán te lleva a olvidarte que el que te suple es Dios. Que el que te suple es Dios. Por eso es que en la Biblia dice, mira, te dice, ¿por qué te afanáis? ¿Por qué te afanáis por vuestra vida? ¿Qué comeréis? Ni por el cuerpo que voy a vestir. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Por eso viene Jesús y te dice, oye, considera los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen dispensa ni granero y Dios los alimenta. Nosotros no valemos mucho más que eso. Por eso es que el afán nos lleva a ese deseo desmedido, nos lleva a la avaricia y nos lleva a la ceguera. ¿Por qué? Porque ya luego en la ceguera no nos damos cuenta del daño que estamos causando, el daño que nos estamos causando nosotros mismos. Ahora mismo tú acabas de decir que muchos, ¿verdad? Se olvidan de Dios, pero también se olvidan de lo que es la familia, Ale. Sí. Yo conozco personas que no se sacan un día familiar para ir al morro a volar chiringa, teniendo hijos pequeños que anhelan que su papá esté. No, pero yo les doy, pero yo les suplo. No, esos niños lo que quieren es que tú estés con ellos, que tú les leas un cuento, que tú veas una película con ellos. Eso es lo que verdaderamente vale. ¿Pero qué nos lleva a eso? El afán. No, yo tengo que tener... Sí, la vida está cara. Hace falta. Pero verdaderamente hace falta que tú estés en casa. Sí. Hace más falta que tú estés con tu esposa. Hace falta que tú le des un cariñito. Hace falta que tú le escuches. Sí. Eso es la verdadera riqueza. Y entonces la ceguera nos lleva ¿a qué? A no ver eso. A caminar solamente como una gringola. Con gringola. A volverme egoísta, Ale. A tratar de racionalizarlo, a luego buscar como excusa, no, pero que yo tengo que llevar un plato de comida a casa.
yo necesito porque tengo que mantener el estatus, tengo que mantener... ¿Pero y quién va a traer la compra a casa? Yo no quiero, entiendo eso, pero eso te lleva a esa ceguera. Porque aquí vuelvo y te digo, aquí no está mal el dinero. No es que tú no puedas tener una casa, es la ceguera. Por el amor al dinero, esa ceguera que no te hace ver el daño. Intenta justificarlo. Exacto. Mira, hay personas que me dicen, mira, yo soy cristiano, pero tengo un negocio que vende bebida alcohólica, pero es que yo tengo que pagar esto. Y tú dices, pero ven acá, ¿sabes? Si la Biblia dice que los borrachos no pueden entrar al reino de los cielos, hermano. Hermano, para que eso lo han legalizado. Yo soy cristiano y el pecado lo han legalizado. El pecado lo han legalizado. Pero la realidad, hermano, la realidad es que tú vienes y le eres fiel a Dios, hermano, y tú honras a Dios, y Dios te va a honrar. Ahora, ya vemos que el problema es que de la avaricia es que trae ceguedad, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nosotros podemos alumbrar nuevamente nuestro entendimiento? ¿Cómo nuestros ojos que fueron cegados para conocer la verdad, y ya hemos conocido el pecado y sabemos que el pecado lo que ha traído es tristeza, desgracia, que las riquezas no nos han hecho felices? Mira, yo me acuerdo que mi abuela, en paz descanse, Dios la bendiga mucho, mi abuela Isabel, ella trabajaba, era una mujer trabajadora, bien trabajadora, bien trabajadora. Ahora, mi abuela trabajaba para tener posesiones y no estaba malo. Y yo me acuerdo que ella trabajaba y compró una casa y 2 casas, 3 casas, 4 casas. Mi abuela estaba bien y aún pudiendo vivir de las casas que ella había obtenido, ella y mi abuelo, ella podía retirarse y decía, no, yo voy a seguir trabajando porque verdaderamente si yo paro de trabajar, pues me enfermo. Y ella pues le gustaba el trabajo, está bien, le gustaba el trabajo. Ahora, me acuerdo que mi abuela había puesto su mirada en eso, en acumular riqueza, tener casa. Se había dedicado su vida a eso, se había enfocado a eso, sí, se había enfocado en su matrimonio, en sus hijos y en muchas otras cosas que estaba bien. Pero su enfoque estaba en eso, en la riqueza. Y sabes que mi abuela cuando fue a morir, cuando mi abuela le dio cáncer y sabía que iba a partir, ¿sabe qué ella tuvo que hacer? Todo lo que ella había adquirido en esta tierra, ella comenzó a darle las propiedades a sus hijos. O sea que todo lo que ella había acumulado, todo lo que ella se había afanado, y digo afanado, ¿por qué? Porque no dedicó su tiempo a buscar a Dios, no dedicó su tiempo a ir a la iglesia, no dedicó su tiempo verdaderamente, ¿verdad? En el propósito de Dios para con su vida. Y ella se dio de cuenta, hermano, que todo lo que ella había puesto su esperanza, todo lo que ella había puesto como su fortaleza, porque hay personas que se sienten fuertes, se sienten fortalecidas teniendo mucha riqueza. En todo lo que ella había puesto su confianza, ella se dio de cuenta que todo eso ya lo tenía que dejar en el día que iba a partir. Y ella se dio de cuenta que lo único que se podía llevar era la promesa de vida eterna y de resurrección de Cristo. Ella se dio de cuenta que lo único que se podía llevar era eso. Entonces, en ese momento ella tuvo que, ¿qué? Como Abraham tuvo que entregar, ¿qué? A su hijo amado, a lo que él amaba. Y él tuvo que entregar la promesa para amar al Dios de la promesa. Sí, Señor. Y muchas veces Dios nos pide eso, que nosotros dejemos de amar las promesas. ¿Sabes? Que dejemos de amar lo que verdaderamente Él nos ha dado para que amemos verdaderamente al Dios de la promesa. Porque si tú amas al Dios de la promesa, la promesa va a estar contigo. Ahora, si tú dejas de amar, si tú amas la promesa y dejas de amar al Dios de la promesa se va a ir. Las bendiciones se van a ir. Entonces, ¿cómo yo puedo alumbrar el entendimiento nuevamente para que, como Pablo, que se le cayeron las escamas? Exacto. Pablo se le cayeron las escamas y pudo ver el propósito de Dios en su vida y sus ojos se abrieron, no para conocer el pecado, no para conocer la codicia, sino para conocer verdaderamente la voluntad de Dios. Mira lo que dice Salmo. Salmo dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Sabes? Sabemos que la palabra del Señor trae ¿qué? Alumbramiento. Exacto. Hace que nuestros ojos, ¿sabes qué? Se cierren al pecado, pero se abran para conocer la voluntad de Dios. ¿Y qué dice Efesios? Efesios dice, mira lo que dice en Efesios capítulo 1, versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Sabes? El evangelio lo que viene es alumbrar el entendimiento del ser humano. ¿Sabe? Que el hombre pueda ver verdaderamente el propósito de Dios en su vida. Que el evangelio lo que hace es que te quita la escama
te quita esa mirada hacia las posesiones, hacia las cosas materiales, y verdaderamente sabes que aunque tú puedes tener cosas materiales, pero tu mente y tu entendimiento va a estar hacia Dios, hacia el propósito de Dios, hacia el plan de Dios. Y cuando tus ojos se abren, ¿verdad?, para conocer las riquezas del evangelio, para conocer ese conocimiento oculto, ¿verdad?, que está oculto para aquel que rechaza a Jesucristo, Dios lo primero que trae es un alumbramiento de tu entendimiento. Tus ojos comienzan a abrirse para conocer la verdad. ¿Y qué hace la verdad? La verdad te trae libertad de qué, de la codicia, te trae libertad de todo engaño, de toda mentira, de Satanás. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza. ¿Sabe? Que además de todas estas cosas materiales, mira, si como dice Piña, todo es vuestro. Dios nos ha dado todo. Todo. Dios nos dio todo. Él nos dio, mira, el cielo, la tierra, el reino animal, el reino vegetal, y eso, juzgarlo, tomar dominio. Todo es de nosotros. Ahora, si Dios nos ha dado tanto, lo único que Dios nos pide es que lo pongamos a Él primero. Exacto. Ahora, mira lo que dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza. ¿Sabes? Dios quiere alumbrar tu entendimiento en esta preciosa mañana para que tú sepas cuál es la esperanza, que hay una esperanza más de las cosas materiales, hermano. Hay una esperanza. Dice la Biblia que Abraham tuvo riqueza, pero dice la palabra del Señor que él tenía puesta la mirada ¿en qué? En la ciudad cuyo constructor y arquitecto era Dios. ¿Sabes? Que la esperanza de Abraham no estaba en las cosas materiales. La esperanza de Abraham, él tenía los ojos, su entendimiento estaba claro. ¿Por qué? Porque había unas promesas terrenales sobre él, sobre su descendencia, pero él tenía puesta la mirada hacia la ciudad cuyo constructor y arquitecto era Dios, el lugar donde él iba a morar con Dios. Él anhelaba esa ciudadanía celestial en su vida. Entonces, el evangelio lo que hace es que te hace poner la mirada hacia esa ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios. Él deseaba, anhelaba morar con Dios. Dice, sí, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la preeminencia grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Sí, señor. ¿Alguien más que usted Mira, por eso es, perdóname, por eso es que luego en el libro de Romanos nos dice, no se conformen a este mundo, a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Como nosotros nos renovamos a través del evangelio, que tú lo estás diciendo. Por eso es que Dios trabaja con el avaro, abriéndole entendimiento, dándole la verdad que te hará verdaderamente libre. Ahí tú ves que luego vas trabajando ¿para qué? Para que puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Por eso fue que como Dios trabajó con nosotros que éramos avaros. La avaricia nos llevó al pecado, nos llevó a una cárcel, pero en esa cárcel Dios trató con nosotros. Amén. ¿A qué? A darnos cuenta que el dinero no podía ser... ¿Sí? No podía comprar nuestra libertad. No. Mira, ciegos por la avaricia. ¿Qué es la avaricia? Afán desmedido de poseer y adquirir riqueza para atesorarla. Pero mira lo que ocurre con el avaro. Mira, la avaricia ciega el entendimiento. Ahí está. Cristo te trae la luz, la libertad para poder tener entendimiento real. Dice, y hace creer al hombre que su seguridad está en la riqueza, cuando en realidad lo aleja de Dios. Uh-huh. Nosotros estuvimos bien lejos de Dios. Exacto. Pero yo creo que fuimos lo más lejos que estuvimos de Él. Pero llegamos a una prisión. No, todo pecado, todo el que esté en pecado está lejos. Pero para ponernos nosotros... ¿Cómo te tocó los ávaros? Más allá que ellos. ¿Qué ocurre con esto? Llegamos a una prisión. Cuando tú llegas a la prisión, tú tenías dinero todavía. Cuando yo llegué a la prisión, teníamos dinero. Cuando tú llegaste a la prisión, tenías dinero. Dentro de la prisión, ¿qué hicimos nosotros? Gastar chavo en qué? En abogado. Invertir. Y el abogado quitando. Compra. Ese era, pero mira esto, ahora estoy hablando de mí. Ajá. Ese era el propósito de Dios en mi vida. Dios estaba buscando que yo me desprendiera de todo eso, de todo. Me quedé sin dinero, sin nada, sin pacomisaria, sin tener nada. Y entonces ahí Dios comenzó a trabajar. Y comienza yo a trabajar. Y entonces yo comencé a ver resultados sin dinero. Comencé a ver resultados por una promesa. Comencé a ver resultados por una palabra. Pero no había dinero. Ya la avaricia... ya no tenía cómo sostenerla porque no tengo nada. Uh-huh. Pues entonces la mirada mía ya se torna para otro lugar.
se torna para un grupo de personas que yo veo que son felices. Un grupo de personas que estando dentro de una cárcel, los veo a ellos que tienen algo que yo no tengo, algo que yo deseo tener. Y yo los miraba a ellos, pero yo los miraba con el deseo interno, callado, en silencio, de tener lo que ellos tenían. Y yo veía la libertad que ellos tenían y cómo se gozaban. Y yo veía cómo Dios obraba en ellos porque tenían sentencia como la mía y salían a la calle. Salían para actividades en la calle, gozaban en la calle, disfrutaban con la familia en la calle. Y yo estaba metido en una celda todavía. Cuando yo torno mi mirada al Señor, que son esas escamas que caen de los ojos, que voy detrás de esa promesa que se me da un día, comienzo a ver las cosas diferentes. Y entonces comienzo a ver la bendición de Dios en mi vida. Amén. Comienzo a ver cómo Dios comienza a obrar. Ya yo no soy avaro, ya no estoy pendiente al mundo, ya no estoy pendiente a nada. Acepto al Señor que ocurre. Entonces Dios pega a bregar con mi mente, a sacar de ahí esa avaricia, el deseo de tener dinero, el deseo de hacer las cosas por mi mano, con el poder que yo podía tener. Dios me quita todas las posesiones, me quita el poder dentro de la prisión, y entonces Dios me somete a un proceso donde solamente dependo de Él. A tratar de tú a tú. ¿Y qué ocurre? Pues entonces mis ojos son abiertos, me olvido de las cosas del mundo y comienzo a trabajar en lo del Señor. ¿Y qué ocurre ahí? El milagro. Entonces Dios pega a trabajar conmigo, entonces las promesas de Dios las veo cumpliéndose día a día en mi vida. Yo vengo de otra religión, yo vengo de tener poder en la cárcel, yo vengo de tener yo el control de todo. Yo mando mi vida, yo controlo mi vida, yo sustento mi vida y yo soy el Dios. Yo soy el que me mando, a mí nadie me controla. Ese era yo. Pero tuve que caer al fondo. Y era un engaño que te controlaba el enemigo. Pero pero a eso voy. ¿Sabes? Pero es que el avaro no sabe que es el enemigo. El avaro piensa que es él el que tiene el control y manda. Es verdad. ¿Qué ocurre? Porque es que yo no pensaba que el diablo me controlaba. Yo no pensaba en eso. Eso te llevaba a la ceguera. Pero es que el diablo no mandaba en mi vida, mandaba yo. Exacto. Eso es lo que tú tienes, eso es lo que tiene el entendimiento entenebrecido, que tú te crees que tú eres el que te controla. Aquí la palabra te dice, o le sirves a Dios o le sirves al diablo. Tú no puedes servirle a dos señores. Exacto. ¿Y qué ocurre en ese momento? Pues el dinero, pues era lo que gobernaba. Pero ¿quién controlaba ese dinero? Era el enemigo. Era el que te daba la riqueza y el poder. Y entonces tú te creías que tú eras alguien. Pero ¿qué pasa? Cuando tornaste la mirada en Cristo, todo eso cayó. Y entonces comenzaste a ver las cosas diferentes. La familia comienza a ver la familia diferente. Comienza Dios a trabajar en tu vida, a trabajar en tu familia. Yo le doy gloria al Señor que cuando nos sometimos al proceso, ¿qué hizo Dios? Hizo un milagro. El milagro no fue que me sacó a la calle. El milagro es que mi hermano y yo le servimos al Señor. Amén. Ese es el milagro. El milagro no fue que Dios abrió las puertas de la cárcel. No, el milagro es que yo veo un hermano mío allí pastoreando. Amén. El milagro que yo veo es que un hombre que no creía en Cristo hoy evangeliza. Ese es el milagro que yo veo hoy. Un hombre que no creía en Dios, que el país pedía la cabeza de él. Un hombre que está hoy dirigiendo una fundación. Un hombre que está hoy yendo a las escuelas, educando a unos niños. Ese es el milagro. Un hombre que estaba en la prisión, un hombre que lo perdió todo, perdió su familia, pero mira dónde está sentado hoy. Eso es lo que ese es el verdadero entendimiento en el Señor. Amén. Cuando dejamos de ser ávaros, cuando dejamos de pensar en nosotros, en que nuestras riquezas son nuestras, no. Tú traíste algo a colación que te ocurrió a ti. Y me llevó a mí el pensamiento, háblate de la mudanza. Dios me ha bendecido a mí hermosamente. Me entregó un negocio. Y yo doy gracias a Dios por eso, porque yo no sabía hacer nada. Pero eso fue una de las promesas de Dios en mi vida. Que Él me dio, Él me iba a sustentar. O sea, que lo que yo tengo no es mío. Fue que Dios me lo dio a mí para que yo me sustentara por Él. Amén. Mira esto. En el negocio mío ya hay unos estándares establecidos. Yo no puedo irme por encima de esos estándares. Pero cuando yo llego a una casa a cotizar un trabajo, yo tengo unos estándares ya que son establecidos en el mercado. Pero cuando yo llego a esa casa y yo veo que esa persona no tiene para cumplir, para pagar por los estándares, ¿qué tú haces? Tú te vas al propósito del cual Dios te llevó allí, que era suplir la necesidad de esa casa. ¿Qué ocurre con eso? Que lo que valía en el mercado, $400, tú sabes que esa persona no tiene. Pero tú sabes que tú lo que te estás buscando ahí son $200. Pues sabes que deja de ganarte los $200. Deja de ganártelo porque Dios te llevó ahí con una necesidad. ¿Qué tú haces? Pues entonces te vas a cumplir el propósito de Dios. Sembrate. Claro. Y cuando tú de eso que se trata. Mira, pero ahí vamos, discúlpame, Ale. ¿Qué pasa? Que cuando tú vas haciendo eso, yo le doy gloria a Dios. Yo no tengo posesiones, pero a mí no me falta nada. A mí no me falta nada. A mí Dios me suple todo. ¿Y de quién yo cogí ese ejemplo? Del pastor Héctor. ¿Por qué el pastor Héctor? Porque esto a nosotros los que estamos cerca nos consta que él, de lo personal de él, sustenta mucho de las obras que tenemos. Sí. Mucho. Él tiene que sacar de lo de él para sustentar el hogar, para sustentar muchas cosas, muchos hermanos, para darle ofrenda a alguien, para una casa,
Eso Él no lo dice, pero lo sabemos nosotros. Claro. Y ese ejemplo en Él lo vemos, como decíamos ahorita que lo poníamos de ejemplo. ¿Y qué vemos ahí? Vemos como Dios prospera a ese hombre, porque lo que Él tiene no es de Él, ¿sabes? Y la ley de la siembra. Amén. Sí. Ahora, hay algo que nosotros predicamos mucho en nuestra iglesia, y es el que retiene más de lo justo. El que retiene más de lo justo. Hemos visto personas como de estar acá arriba, de momento, cayeron abajo, se quedaron sin nada. ¿Pero y por qué? Exacto. Varón, porque es que tú no estabas ejerciendo la riqueza como Dios para lo que Dios te la dio. Exacto. Entonces, si tú te quedas con la riqueza, lo que Dios te dio, pues ¿sabes qué? Dios te va a decir, ¿sabes qué? Tranquilo, eso es tuyo, quédate con eso. ¿Qué le dijo Dios a Rico y Lázaro? ¿Qué le dijo? Tranquilo, ya tú tuviste tu gloria, ya tú tuviste lo que querías en el mundo. Tranquilo, es lo que Dios te va a decir. No, tranquilo, ya tú tuviste tu riqueza, ya tú tuviste. Tranquilo, ahora, ese que está ahí, ahora es que va a tenerlo de Él. Ahora es que se va a tener lo de Él. Y le damos gloria al Señor porque ahora es que nosotros podemos tener algo real. Exacto. Y anhelamos algo más grande. Como comenzamos el programa, anhelamos anhelamos una salvación. Exacto. Anhelamos entrar en ese cielo, en esa tierra nueva. Que anhelamos que nuestra familia llegue con nosotros. Amén. ¿Entiendes? De eso que se trata eso. Por eso hoy no somos avaros, gracias a Dios. Hoy no nos interesa la riqueza de este mundo. Al contrario, lo que nos interesa es la salvación, la riqueza espiritual. Exacto. ¿Por qué? Porque ya nuestras escamas cayeron de los ojos. Ya cayeron, ¿sabes? Entonces, por lo que Dios te dio a ti, tú tienes que ser un buen administrador. Amén. ¿Y cómo eres buen administrador al que Dios le dio la riqueza? Bueno, ayudando al prójimo, cumpliendo el propósito de Dios por el cual Dios te dio esa adquisición. Amén. La riqueza no es mala. No, lo malo es lo que tú vas a hacer con ella. Eso. Ahí que está lo malo. Amén. Sí, porque espérate, tú te pudiste haber convertido, pero si en ti no está el fruto de la generosidad, todavía tú estás batallando con la avaricia. Sí. Mira, Colosenses 3, capítulo 5 dice, hace morir pues lo terrenal en vosotros. Ahí está, eso para los cristianos. Hace morir lo terrenal. ¿Qué es lo terrenal? La avaricia. Ahí te lo menciono más adelante. La avaricia tiene que hacer morir eso, para que puedas ver las bendiciones de Dios en la vida de ustedes. Nosotros, ¿qué hicimos morir? Al viejo hombre. ¿Cuál era el viejo hombre? Aquel tipo guapetón, aquel tipo que quería controlar, que quería tener poder. ¿Y qué hizo Dios con nosotros? Dios no te ha llevado al lugar donde tú no pensaste que ibas a entrar. Varón, yo te vi a ti en la policía. Te vi a ti en la actividad general. En la actividad donde están todos los policías. No, la gente que lo buscaba a él. ¿Quién hace eso? Dios. Pero ¿por qué Dios hizo eso en él? Porque él estuvo dispuesto a morir, a ese yo, a ese Alex Trujillo. Fruto. Amén. De eso que se trata. Ahora que hace Dios dice, no, ven acá. Ahora yo te voy a ensársela a ti. Sí. Véngase a esto. Pero el día que Ale o cualquiera de nosotros se nos olvide eso, ¿sabes qué? La desgracia llega a nuestra vida. Mira, y el enemigo siempre va a venir con la oferta. Yo quiero que usted entienda que el enemigo siempre te va a presentar la oferta. Mira, el mismo Jesucristo, el mismo Dios, el diablo, el mismo Dios que creó todas las cosas, que fueron creadas para Él, hermano, que le pertenecían a Él, que Dios le dijo, tú eres mi hijo amado, y por herencia te daré las naciones. ¿Sabe que el mismo que Dios le había entregado todo, Satanás, ¿sabe qué le dijo? Le dijo, lo llevó a un pináculo bien templo, le mostró todos los reinos del mundo, la gloria de ellos. Aleluya, y le dijo, todo esto te daré si tú postrado me adorarás. Y cada vez que le dijo, Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Al Señor tu Dios adorará, Él solamente servirá. ¿Sabes? Él le está diciendo, sírvele a todo. ¿Cuál era la gloria que le estaba ofreciendo Satanás a Jesucristo? La gloria del pecado. Ahí intentó hacer lo que ha hecho con nosotros. Trató de ofrecerle la gloria del pecado, hermano. Y yo me acuerdo cuando yo estaba viviendo en la gloria del pecado, un día los amigos míos me fueron a entregar $40,000 para que yo los contase, que pues eran míos y me los estaban entregando. Y yo tenía que contarlo para saber que ellos verdaderamente me habían entregado esa cantidad. Y cuando yo comencé a contar ese dinero, hermano, mira, ante los ojos de papá Dios, yo estaba leyendo ya la Biblia, tenía que dormir con música cristiana. Y cuando yo comencé a contar ese dinero, hermano, a mí me daba asco. Asco. Pero un asco que yo no podía tocar el dinero. Y yo dije, yo me estoy volviendo loco. Y mando a buscar a un evangelista. Y le digo al evangelista, yo necesito que tú eres por mí. Yo siento que me estoy volviendo loco. Me está dando asco el dinero. Ahora, ¿qué Dios me estaba enseñando ahí? Dios me estaba enseñando, ¿sabes qué? A que yo no pusiera la mirada allá en el dinero. ¿Sabes qué? Dios me está diciendo, el dinero no te está haciendo feliz. Mira cómo el dinero ahora mismo yo hago que te dé asco. ¿Sabes por qué? Porque mi prioridad era el dinero. Mi prioridad no era mi familia, mi prioridad era el dinero. Porque si mi prioridad fuera mi familia, pues sabes que yo hubiese dejado el mundo del narcotráfico para entonces estar con mi familia, para que mi familia no esté expuesta al peligro. Pero no, como el Dios mío era el dinero, pues Dios me estaba enseñando, mira,
Mira cómo el dinero que tú tienes, ahora mismo, mira, tienes mucho, pero te da asco, porque no te hace feliz. Porque verdaderamente, ¿sabes qué? Lo único que ha traído infelicidad, desgracia, sufrimiento, cárcel, prisión. Hermano, ¿y sabes qué? Dios me enseñó a qué, a amarlo a Él. Yo me acuerdo que cuando yo me convertí, Dios me dijo, entrégame tus posesiones. Y no era porque Dios me las quería quitar. Era porque Dios me quería llevar al principio de ponerlo a Él primero. Y muchas veces nosotros tenemos que, mira, Dios nos pide que le entreguemos nuestras posesiones. Aguantando en Él. Entrégale las posesiones, lo que tú tengas, entrégaselo a Dios. Dios no te lo está pidiendo porque te lo quiere quitar. Es porque eso está tomando el lugar que le corresponde a Él. Y cuando hay algo que le quita el lugar que le corresponde a Él, ¿sabes por qué Él se lo quiere quitar? Porque Él sabe el mal que te va a traer esa avaricia. Yo me acuerdo que estando en la cárcel, un dominicano millonario me dijo, Ale, yo conociéndote, él estaba conociéndome, yo soy cristiano. Dice, yo conociendo y viendo la buena persona que tú eres, yo me atrevo a soltarte a ti todos los kilos que tú quieras. Y yo le dije, pues sabes que no me vuelva a decir eso porque Dios te va a castigar. El diablo presentando una oferta, pero ¿qué quería el diablo? ¿Sabes qué? Quería mantenerme en la prisión eternamente porque viene y explota. Eso ha pasado. Tú estás en la cárcel, explota otro indictment porque tú estás bregando desde la cárcel. Y cuando tú vienes a ver, el diablo te entrampó a través de la avaricia para nunca más salieras de la cárcel. Y así han habido muchas personas que tenían la salida. Y en la cárcel, ¿sabes qué? El diablo le ofreció posiciones, le ofreció vender droga, le ofreció meter teléfono, le ofreció todas las cosas que te puede ofrecer Satanás, que sabemos que son vanas y pasajeras. Sin embargo, el propósito de Satanás era separarte del propósito de Dios. Pero mira, yo puse a Dios primero, ¿y qué Dios hizo? Me sacó de la cárcel. No fue con el dinero que yo tenía, fue porque con su Espíritu Santo no me querían dar salir, me sacó. Me ha dado todo para atrás, me dio mi libertad, como dijo mi hermano, me ha llevado a lugares que yo nunca pensé ir, me ha puesto en posiciones que yo nunca pensé estar, me dio más de lo que yo tenía, ¿sabes qué? Cuando ponía la mirada en las cosas materiales, en la riqueza. Hace poco yo, ¿verdad? En la casa donde yo vivo, yo no tenía cortina. Y me acuerdo que había cambiado las ventanas, no tenía cortina y había comprado unas cortinas de esas de tubito. Y yo fui a predicar a un residencial en Villalba. Y yo me acuerdo que fui a predicar a un concilio, me había invitado y ellos se iban a congregar allí todo el concilio, ¿verdad? Para ministrar en ese residencial y me invitaron a mí como predicador. Hermano, y cuando tú pones primero las cosas del Señor, el Señor se va a encargar de las tuyas. Mira, hermano, cuando yo terminé de predicar, un hombre se me acerca. Hermano Harold, que Dios lo bendiga donde quiera que esté, él y su familia. Amén. Hermano Harold se me pega, yo no lo conocí y se me acerca. Y cuando él se me acerca, me dice, ¿sabes qué? Yo llevo meses donde Dios me está diciendo que te ponga todas las cortinas de tu casa de gratis. Hermano, ¿y sabes qué? Yo me quedé bobo. Mira, yo me acuerdo que cuando yo estuve en la prisión, yo me quería casar y yo soñaba la boda, me voy a casar conforme una boda, ¿verdad? Mesiánica, conforme en los tiempos de Jesús. Hermano, ¿y sabes qué? Me casé de una manera que cualquiera se piensa que yo cuando me casé con dinero del narcotráfico. Porque fue una boda, hermano, que cuando tú vienes a ver una boda que verdaderamente parece de sueño. Sí, sí. Hermano, ¿y sabes qué? Yo tenía un lugar que iba a alquilar y Cosculluela me dijo, no, yo te voy a... Cosculluela el que canta, me dijo, no, yo te voy a pagar el local y te voy a pagar la comida y va a ser en el lugar donde a mí me lo dan barato, que es en la urbanización donde él vive. En la urbanización allá. Gloria a Dios. Hermano, me pagó. Yo tenía una muchacha que me iba a coordinar la boda y me renuncia cuando yo dije que no iba a tomar ese local que iba a tomar, porque ya iba a tomar el que Cosculluela me había ofrecido, que él mismo me iba a pagar. Y me acuerdo que la muchacha me renunció, la coordinadora, y se me acerca, ¿verdad?, la pastora Nixie, y Nixie me llama y me dice, tengo 20 años de experiencia y me pongo a tu disposición y te puedo coordinar toda la boda, te puedo hacer los arreglos florales, todo de gratis. O sea, cuando tú vienes a ver, hermano, Dios me ha dado más de lo que yo tenía en el mundo. Dios me ha dado más de lo que tenía en el mundo. Cuando salí no tenía carro, el pastor Héctor Mino me regaló un carro. Dios no se equivoca. Hermano, ¿sabes qué te quiero decir, hermano? Que cuando tú pones a Dios primero, Dios va a suplir, hermano. Lo hemos visto. Mira, este hombre salió sin tener carro, sin tener un negocio, nada. Hoy tiene su negocio, tiene su carro, su guagua. Pero ¿sabes qué? Tú lo ves a él
Y sabes que muchas veces deja de su negocio por ir a hacer lo del programa, deja de lo de su negocio para ir a impactar los sábados a las comunidades, llevando, ¿verdad?, comida y todo eso. Entonces, cuando tú vienes a ver, hermano, nosotros hemos aprendido que cuando tú comienzas a poner el reino de Dios y su justicia primero, ¿sabes qué? Dios añade lo que a nosotros nos falta. No, y que es así, ya para ir cerrando, ya son las 55, ¿verdad? Hay un cambio, hermano, el cambio se nota, lo vimos en Zaqueo. Zaqueo era un hombre que recaudaba impuestos, era un pillo, pero luego cuando se convirtió, ¿qué hizo? Yo voy a darle todos los bienes, lo voy a darle el doble. No, restituyó 4 veces, la ley decía que tenía que restituir el doble. Ajá. Este hombre, ¿sabes qué? Lo hizo 4. Mostrando un verdadero arrepentimiento y viendo que su corazón no estaba en la riqueza. Eso es. Cuando quitamos la mirada de lo terrenal y la ponemos en el Señor, les aseguramos nosotros, todo va a ser diferente. No, y que vas a decir, perdóname, John Martín, para cerrar, y vas a decir como dijo Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y como Pedro salió del concilio gozoso por haber sido ¿qué? Azotado por el nombre del Señor. Amén. ¿Sabes qué? Que te vas a gozar aun cuando te quedes sin carro. Te vas a gozar cuando no tengan para comer. ¿Sabes por qué? Porque sabe que es el Señor el que te está llevando a un proceso el cual tú tienes que pasar. Y sabes qué? Que la bendición que va a venir después de eso va a ser aún mayor. Dice la palabra que después de ese momento Pedro era otro. Amén. Ellos eran otros. ¿Y sabes qué? Le damos gloria al Señor porque el Señor nos ha procesado, nos sigue procesando y estamos seguros que si permanecemos en ello, vamos a ver. Mira, voy a dar un ejemplo, hermano Julio. El hermano Julio, hermano, cuando dejó, ¿verdad?, ese mundo de reggaetón y todo eso, hermano, él podía tener el carro caro, las prendas caras, todo, hermano. Y hermano Julio estuvo andando en una Ford 150 cuando tú venías a ver, hermano, una que tenía que prenderse hasta con él me mandaba a mudar la guagua y yo decía, pero ¿cómo se prende esto? Parecía un transforme por dentro. Entonces, hermano, pero ¿sabes qué? Él siguió perseverando, dejó, mira, poner primero la riqueza. Pero ¿sabes qué? Ahora mismo Dios lo ha suplido, tiene una guagua bien bonita, su esposa tiene otra guagua bien bonita, hermano, pero ¿sabes qué? Se disfrutó el proceso. Exacto. Y él me decía, mira, esto él me decía que él me daba, mira, yo te doy dinero para comprarte, y él decía, no, déjame disfrutarme el proceso. Exacto. ¿Sabes, hermano? ¿Sabes qué? Ahí es que tú verdaderamente le demuestras a Dios, ¿verdad? Que tú amas al Dios de la promesa y no la promesa. Así que en esta preciosa tarde, si hay alguien, ¿verdad?, que hoy quiera reconciliarse con Jesucristo y hoy desee, ¿sabes qué? Decir, ¿sabes qué? Yo voy a poner a Dios primero. Hoy reconozco que he sido un codicioso. He visto cómo la codicia ha cegado mi entendimiento, cómo la codicia no me está dejando ver el propósito de Dios, el plan de Dios. He visto cómo la codicia me ha llegado a engañar, a cometer fraude, cómo la codicia me ha llevado a mentir, cómo la codicia me ha llevado a desear la mujer o el hombre de mi prójimo, verdaderamente a codiciar. Verdaderamente, ¿sabes qué? Hoy es el día donde Dios te dice, ¿sabes qué? Renuncia. Tienes la oportunidad de renunciar a todo eso, de volverte hacia mí. ¿Por qué? Porque Dios lo que te quiere dejar entender a través del testimonio de lo que te hemos hablado, hermano, que Dios nos ha entregado más de lo que el diablo nos ofreció. Sí. Más de lo que el diablo, mi alma te adora, sabes que nos llevó a tener haciendo pecado. Nos ha devuelto más. Yo no tengo a lo mejor un montón de dinero guardado. No tengo, tacho, tú me ves, yo lo que vivo es pagando la tarjeta. Pero la realidad, hermano, que la riqueza está en que puedo caminar por las calles de Puerto Rico. La riqueza está que todo el mundo me da un abrazo. La riqueza está que puedo llevar la palabra del Señor. La riqueza está, mi alma te adora, que verdaderamente sabes que puedo estar con mi familia. Puedo disfrutarme a mis hijos. Y que la harina y el aceite no escaseen en los hogares de nosotros. A veces yo voy a predicar, me dan 2 aguacates. Los otros días me fui de aquí con una piña bien grande, llego a casa. ¿Sabes? Yo he visto la provisión de Dios. Porque hemos depositado nuestra verdad, confianza en Él, ha hecho morir la avaricia. Ahora tú ves cómo Dios trata con nosotros. A veces estamos apretados y Dios suple, a veces... No, y suple de más. Mira, yo te voy a decir una cosa. Dios me ha suplido, hermano, de una manera muy especial. Así que si hay alguien hoy, ya estamos por cerrar, que hoy quiera reconciliarse con Cristo y quiera, ¿verdad?, entregarle su corazón, repita conmigo estas palabras. Señor Jesús, hoy reconozco mi pecado, reconozco que he puesto las riquezas primero que a ti, reconozco que he sido un codicioso, reconozco que a través de la codicia he hecho muchos males.
pero hoy me vuelvo hacia ti. Te pido perdón por cada pecado. Renuncio a ese espíritu de avaricia en mi vida y renuncio al pecado. Y te pido, Jesús, que me laves con tu sangre, que limpies mi conciencia de toda culpa, que limpies mi corazón de todo pecado. Hoy te abro las puertas, Jesús, para que tú seas el Señor y dueño de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y enséñame a amarte, enséñame a ponerte primero, enséñame a amar tus riquezas y no las que me ofrece este mundo. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Así que esta es Maranata Radio Ministry, una emisora que nació en el corazón de Dios para poder suplir tu necesidad. Así que despídense de la audiencia. Dios les bendiga. Dios les bendiga, Dios les guarde. No me quiero ir sin antes saludar al pastor Joel y Stephanie de la iglesia Maranata San Lucy. Los Guevara. Sí, los Guevara, de allá de la Florida, que tienen una niña, que eso es lo más hermoso que yo he visto, y ahí donde yo veo el propósito de Dios cumplirse. Esto lo contaremos después como testimonio. Esa niña no se pierde el programa de nosotros. Yo Diego, estaba aquí esa cuando... niña no se lo pierde, Alex. Te cuento como testimonio rapidito. Cuando esa niña me vio, el papá llega y me dice: Martín, ven acá. Yo no me puedo decir que la niña se haga una foto contigo, porque cuando ella te vio, ella te reconoció. Dios. Es una niña que no se pierde el programa, y le damos gloria a Dios por eso, porque ahí es donde Dios está obrando. Vemos cómo hoy Dios está utilizándonos a todos para llevar un mensaje diferente, y aún la niña está viendo eso. Amén. Así le damos gloria a Dios por eso. Dios les bendiga, Dios les guarde a todos. Así que gracias a cada uno de los hermanos, ¿verdad?, por estar en sintonía. No se despegue, que por ahí viene programación nueva. Esta semana volvemos otra vez con los diferentes testimonios del necesario que testifique, lo que Dios unió, del narcotráfico al altar, de lo vil menospreciado. Por ahí viene mucha programación nueva esta semana nuevamente. Siga apoyando, pendiente a las campañas que esta semana tiene el pastor Héctor Delgado con César Batista y con Georgia. Así que gracias a cada uno de ustedes y nos despedimos en la mañana de hoy. Amén. Así que Dios les bendiga y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y en sus hogares. Dios les bendiga. Shalom. Llévatelo, Yelito.